Bienvenidos. El día de hoy nos adentraremos en las profundidades de los 10 mandamientos para poder explorar los peores castigos de Dios. Pero antes de comenzar es importante aclarar que, aunque normalmente llamamos a esto un castigo divino, en realidad no es así. Dios no castiga. Eso a lo que a nosotros nos parece castigo, en realidad, son las consecuencias naturales de nuestras acciones. Es eso a lo que nosotros llamamos castigo de Dios. El día de hoy nos centraremos en las 5 primeras transgresiones, aquellas que nos convierten en inicuos, es decir, aquellos que transgreden directamente contra Dios. Prepárense para un viaje lleno de suspenso y una reflexión profunda sobre nuestras acciones y sus consecuencias. Yo soy el documentalista y esto es Los peores castigos de Dios. Hubo un momento en el que Moisés subió al monte para que Dios le diera las tablas de los 10 mandamientos. Y entonces, en un momento dado, ya casi al final, Dios le dice a Moisés: tienes que bajar, porque el pueblo se ha corrompido. Y resultó que el pueblo se había asustado porque Moisés se había ausentado y creyeron que Dios ya no los iba a proteger. Y entonces a alguien se le ocurrió, a Aarón, hacer un becerro de oro. Juntaron todo el oro que pudieron, lo fundieron y crearon un ídolo, un becerro de oro. Es decir, que negaron a Dios, no quisieron ya estar con Dios, crearon un becerro de oro y lo empezaron a adorar. Y dijeron: este va a ser nuestro nuevo Dios. Hubo consecuencias cuando Moisés baja, encuentra a todos idolatrando a este becerro de oro. De pronto pues tira las tablillas y las rompe. Y pues los regaña, manda a llamar a todos, les dice: destruyan este becerro de oro hasta que lo vuelvan polvo, luego échenlo sobre el agua y luego los obligó a beber esa agua. Después les pregunta: ¿quién de ustedes realmente está con Dios? Entonces todas las personas que estaban con Dios se fueron con Moisés, y los que no quisieron estar ya del lado de Dios fueron 3,000 hombres que pues desafortunadamente tuvieron que tener un final fatal, mortal. Posteriormente Dios envió una plaga. Es lo que se dice: Dios envió una plaga que azotó al pueblo de Israel estando en el desierto. Número 1. La idolatría. Abandonar a Dios. La idolatría, o abodá zará en hebreo, es la transgresión de adorar ídolos o deidades falsas en lugar de a Dios. Este pecado es visto como una traición directa, pues implica dar la reverencia y adoración debida al Creador a seres o cosas creadas. Según el Zohar HaKadosh, la idolatría desvía el alma de su verdadera fuente de vida y bendición, llevándola a la oscuridad y al caos. La idolatría lleva a la separación espiritual y la pérdida de protección divina. Las personas que caen en la idolatría se encuentran a merced de las fuerzas malignas y energías negativas, permitiendo la conexión con la luz divina que guía y protege.
En términos modernos, esto puede manifestarse como una vida llena de desorientación, falta de propósito y una sensación constante de vacío y desesperación. Hay una historia en la Biblia que habla acerca de la blasfemia. La historia de Nabucodonosor. Nabucodonosor era un hombre muy poderoso y toda su riqueza se la debía a Dios. Pero un día la soberbia cayó sobre él y exclamó ciertas palabras diciendo que él tenía la gloria, que él tenía el poder, que todo ese reino que había construido era para glorificarlo a él mismo y no a Dios. Se olvidó de darle su lugar, su verdadero lugar a Dios en todas las cosas que él tenía. Y de pronto se manifiesta a Dios y le quita todo lo que tenía. O sea, pasó de ser un hombre extremadamente rico y poderoso a ser un don nadie. Le quitó su riqueza, le quitó su palacio, le quitó su ropa, le quitó a sus mujeres, le quitó a su familia, le quitó todo. Lo dejó en la naturaleza. Se dice en la Biblia que lo dejó como un animal, literalmente como un animal en la naturaleza. Las inclemencias del tiempo caían sobre él. Se dice que su pelo creció tanto que parecían plumas enormes que salían de su cuerpo y comía hierba. Hasta que pasaron 7 años. Pasaron 7 años de esa manera y Nabucodonosor entendió que esas eran las consecuencias de sus actos. Y entonces alzó la mirada al cielo y dijo: Dios mío, perdóname, la gloria es tuya, el poder es tuyo, tú estás por encima de mí. Al reconocer esto, Nabucodonosor, Dios ve que sus palabras y su arrepentimiento son sinceros y entonces le devuelve todo lo que le había quitado. Esto nos muestra cómo el arrepentimiento sirve y Dios lo puede ver, lo puede sentir e incluso nos puede premiar de cierta forma si nos sentimos arrepentidos. Número 2. Blasfemia. Profanar el nombre sagrado. Blasfemar es el acto de profanar el nombre de Dios mediante palabras o acciones. Este pecado no solo ofende a Dios, sino que también socava la fe de otros y deshonra el propósito sagrado de la vida humana. La blasfemia corrompe el alma y crea una barrera entre nosotros y Dios. El castigo por la blasfemia es la desconexión de la santidad y la pureza espiritual. La persona se ve sumida en una existencia marcada por la confusión y el caos. En la vida moderna, esto puede traducirse en una pérdida de integridad, conflictos constantes y una vida sin paz interior. Blasfemar es visto como una autodestrucción espiritual, donde la persona se aleja cada vez más de la luz y la verdad. Cuando los israelitas estuvieron en el desierto, comenzaron a sufrir hambre. No había alimento en el desierto, no había presas que cazar, no había frutos que recoger. Y entonces los israelitas comenzaron a temer y fueron con Moisés y le dijeron: oye, pídele a Dios que nos provea alimento. Dios habla con Moisés y Dios dice: no te preocupes, yo les voy a enviar alimento. Entonces envió algo que caía del cielo, que conocemos como el maná. El maná era una especie de alimento místico que no duraba mucho.
es decir, solamente duraba un día. Caía, lo recogían, pero no lo podían guardar para el día siguiente, salvo en una excepción, cuando Moisés les daba doble ración para 2 días. ¿Cuándo ocurría esto? En el Shabbat o Sabbat, o, dicho con palabras modernas, en el sábado. Resulta que el sábado para el pueblo israelita es sagrado. Es como el domingo de los católicos o los cristianos. Bueno, el sábado, Dios le dijo al pueblo de Israel, vas a guardar el sábado. El sábado va a ser para que tú glorifiques, honres, ores, hables, agradezcas y bendigas con Dios. Es un día para Dios, el Shabbat, le dijo al pueblo israelita. Y sucedió que algunos de ellos comenzaron a tener desconfianza. Y se llegó el sábado y algunos de ellos, temiendo por no tener que comer, salieron a buscar maná y no encontraron nada. No encuentran nada. Dios se da cuenta de la desconfianza. Dios se da cuenta de la traición que le hicieron. Dios se da cuenta de que no guardaron el Shabbat para Dios. Y entonces hubo consecuencias. Hubo consecuencias por esos actos. Moisés les tuvo que explicar que, bueno, no hay que faltar a esa ley, a ese mandamiento que Dios les había dado. Guardarás el séptimo día. En la antigüedad el séptimo día, bueno, era el sábado. Tenía que guardarse para Dios. Estos hombres no lo hacen. Se les dio un sermón en donde se les dijo que la desconfianza trae desdicha y caos. Número 3. Violación del Shabbat. Romper el pacto sagrado. El sábado es el día de descanso. Es uno de los pilares más sagrados del judaísmo. Sí, la religión que practicaba Jesús. Se dice que romper el Shabbat o el sábado o Chilul Shabbat es considerado una grave transgresión porque este día es cuando se recuerda el pacto entre Dios y su pueblo. Según el Zohar HaKadosh, el Shabbat es una fuente de bendición y espiritualidad, y su violación equivale a cortar la conexión con estas bendiciones. La violación del Shabbat trae consigo una vida de desarmonía y caos. La persona pierde la paz y la serenidad que el sábado proporciona, encontrándose atrapada en el estrés y la agitación. En la vida moderna, esto puede verse reflejado en la incapacidad de encontrar descanso y equilibrio, llevando a problemas de salud física y mental. La violación del Shabbat o el sábado es un rechazo del orden divino y una invitación al desorden y la confusión. En otras palabras, el sábado es un día especial porque se abre un portal que nos conecta con Dios. Hubo una desobediencia en la Biblia por parte del rey Acaz. El rey Acaz accedió muy pronto al trono. No tenía experiencia y era muy soberbio. En esta actitud y falta de sabiduría, el rey empieza a olvidarse de los días sagrados, del Shabbat y de algunas otras festividades que ya estaban impuestas y que Dios había ordenado que debían de respetarse. Las olvida, comienza a olvidarlas y comienza a hacer lo que otros pueblos hacían también con sus propios dioses.
hacían ofrendas, iban a lugares altos y hacían sacrificios de animales, profanaban los días sagrados, un sinfín de desorganización y de alejamiento de parte del pueblo en Judá en la época del rey Acaz, que bueno, trajo desgracia al pueblo de Acaz, porque comenzó a haber caos, comenzó a haber debilidad. Al estar alejados de Dios, con estas prácticas paganas, les dicen, no estaban protegidos. El pueblo del rey Acaz, Judá, no estaban protegidos. Y de pronto los enemigos comenzaron a ver debilidad, comenzaron a ver desorden, comenzaron a ver el caos y dijeron: vamos a aprovechar que no tienen la protección de su Dios para atacarnos, para quedarnos con sus tierras, para oprimir a la gente de ese pueblo, para tomar esclavos, para tomar esposas. Y así fue que sucedió. Guerra, batalla tras batalla, el pueblo del rey Acaz siempre perdía, siempre, derrota tras derrota. Hasta que al final, ese lugar, esa ciudad, ese pequeño imperio del rey Acaz se vio disminuido y cayó en la desgracia y en la desdicha y prácticamente en la desaparición de aquel pueblo en aquel momento de la historia. Número 4. Profanar los días sagrados. Despreciar el tiempo de santidad. Además del sábado, hay otros días sagrados conocidos como Yom Tov. Se dice que profanar estos días santos es una grave transgresión que muestra desprecio por los tiempos señalados por Dios para la reflexión, el descanso y la comunión espiritual. Estos días son portales de energía divina, y su profanación cierra estos portales, privando al alma de las bendiciones que conllevan. Según los textos judíos, la profanación de los días sagrados lleva a una vida sin momentos de renovación espiritual y descanso. La persona se encuentra perpetuamente en un ciclo de trabajo y preocupación, sin la oportunidad de recargar su espíritu. En términos modernos, esto se puede ver como una vida sin balance, donde el trabajo y las obligaciones ahogan el bienestar y la felicidad. La profanación de los días santos es rechazar los regalos de tiempo y santidad que Dios ofrece, resultando en una existencia monótona y vacía. La historia de Coré, Datán y Abiram. Estando en tiempos del Éxodo, estos tres personajes decidieron desafiar la autoridad de Moisés y cuestionar también la existencia, la autoridad, el poder, la gloria de Dios. Una especie de rebelión, junto con otros 250 hombres. Entonces Moisés reunió a todo el pueblo afuera de las tiendas de campaña de estos tres hombres, de Coré, Datán y Abiram, y se retiraron un poco. Y luego salieron estos tres hombres, cada uno salió, y Moisés dijo: los que son fieles a Dios de estos tres hombres vivirán mucho tiempo y tendrán una muerte natural. Pero los que no son fieles a Dios, en este momento la tierra se los va a tragar vivos. Habiendo dicho esto, Moisés seguramente tomó su báculo y lo puso sobre la tierra, y entonces la tierra se abrió. Y los tres hombres cayeron
hacia el fondo, cerrándose de nuevo la tierra sobre ellos. Luego, los 250 hombres que estaban con ellos también fueron quemados y consumidos por un fuego celestial que descendió del cielo y solamente los quemó a ellos. Número 5. Negar la existencia de Dios. Negar la existencia de Dios o Kfirá es visto como la transgresión más grave de todas. Negar a Dios es negar la fuente de toda vida y bondad. Esta transgresión no solo afecta al individuo, sino que también tiene un impacto negativo en la comunidad y en el mundo, ya que priva al mundo de la luz y la verdad divina. Negar a Dios lleva a una vida de oscuridad espiritual y desesperanza. La persona se encuentra desconectada de la fuente de amor, propósito y dirección, viviendo una existencia marcada por el nihilismo y la desesperación. En la vida moderna, esto puede manifestarse como una profunda crisis existencial, donde la persona siente que su vida carece de sentido y dirección. Negar a Dios es cortar el vínculo con la fuente de toda vida y bendición, resultando en una vida de sufrimiento y vacío. Todos estos castigos que hemos estado viendo parecen castigos de Dios, castigos divinos, pero en realidad no es así. Son simplemente las consecuencias de los malos actos de las personas de estas historias que les he estado contando. Es cierto que Dios es quien de cierta forma tiene algo que ver con estos castigos, pero como yo siempre les he dicho, Dios es como nuestro Padre. Es como cuando tú tienes reglas en tu casa. Tu padre, tu madre, tienes reglas en tu casa y se tienen que cumplir. Y si no se cumplen, hay consecuencias. Pero no son tus hijos a quienes estás castigando. Realmente son tus hijos quienes, a sabiendas de lo que ya va a pasar, a sabiendas de que hay un reglamento en tu casa, que sé yo, un día llegan tarde y hay consecuencias. Y tú, con todo el dolor del alma, los tienes que castigar. Con todo el dolor del alma. Tú no quieres castigarlos, pero lo tienes que hacer para que aprendan. Así Dios también a nosotros no nos quiere castigar. Dios no nos quiere castigar, pero nosotros tenemos malas acciones y tiene que haber consecuencias por esas malas acciones. Y es ahí cuando viene el problema del cual les hablaba en el principio. A veces los seres humanos somos tan soberbios que no aceptamos que somos nosotros quienes tenemos la verdadera culpa, quienes nos castigamos a nosotros mismos. Y en esa soberbia y en esa ignorancia y en esa falta de humildad decimos que Dios nos ha castigado. Pero no es Dios, somos nosotros mismos. Y yo soy el documentalista. Y esto fue Los peores castigos de Dios.